Bueno, niños, ahora entonces vamos a revisar, compruebo lo que aprendí, desde la página 100, 120 hasta la 123. Entonces, tenemos lo siguiente. La número uno dice, imagina que te entregan una muestra de una sustancia desconocida y luego debes hacer pruebas con ella. Compruebas que al ponerla en un recipiente cerrado y presionado, esta reduce su volumen. ¿Qué característica de la sustancia se está comprobando? Es que si tiene la capacidad de comprimirse, que eso nosotros lo habíamos visto con un experimento con una jeringa, ¿ya? Entonces eso ya estaba visto. Luego la número 2 dice cuál de las siguientes sustancias no tiene la capacidad de fluir, y en este caso sería la sandía. Nosotros sabemos que si la leche la vertimos, entonces esta sí va a fluir, lo mismo con el aceite, y lo mismo si yo abriera este tubo de oxígeno, entonces también va a tener esta capacidad de fluir. Luego la número 3 dice, tu profesora te pasa una muestra de alcohol que se encuentra en estado líquido y te pide que midas su masa. ¿Qué instrumento debes usar? ¿Qué debíamos usar para las masas? La balanza. Entonces esa es la que debíamos marcar, ¿ya? Luego la número 4 dice, al sumergir una piedra en 100 ml de agua en una probeta, se observó que el nivel de agua marcaba 105 ml. ¿Cuál es el volumen de la piedra en centímetros cúbicos? ¿Ya? Y entonces aquí, ¿qué era lo que debíamos hacer para calcular el volumen? Tomar las dos cifras que nos daban, que estaban marcadas, los 100 y los 105, y restarlas. Al momento de restarlas, entonces voy a tener que son 5 centímetros cúbicos de diferencia, ¿ya? Y ese entonces es el volumen de la piedra. Y lo importante es la unidad de medida, recordemos siempre eso, ya tengamos mucha atención con esa parte. Luego en la 121 nos dice cómo explicarías a un amigo la diferencia que presenta el agua en ambas fotografías, y podemos ver que en la ilustración 1 el agua está en estado sólido, en kilo, y en estado 2 ya la encontramos, en la parte 2 la encontramos en estado líquido, que es como comúnmente nosotros la observamos. Y luego, en la parte número 6, dice, lee las preguntas de la tabla y luego escribe sí y no según corresponda. Acá tenemos que están los tres estados y nos van preguntando por su masa, por su forma, volumen, si pueden comprimirse y si pueden fluir. El estado sólido sí tiene masa, sí tiene forma definida, sí tiene un volumen propio, no puede comprimirse y no puede fluir. En el estado líquido tenemos que sí tiene masa, no tiene una forma definida, sí ocupa un volumen, tiene volumen propio, sí puede comprimirse un poco, ¿ya? Y sí puede fluir. En el caso de los gaseosos, sí tiene masa, no tiene una forma definida, sí tiene un volumen propio, sí se puede comprimir, y aquí está mal, aquí dice que no puede fluir, pero en realidad sí fluye. Nosotros sabemos que los gases y los líquidos pueden fluir, entonces ahí va un sí, ¿ya? Luego la número 7 dice que debíamos observar esta fotografía y luego responder las preguntas. ¿Qué significa que la balanza se encuentra en equilibrio? Quiere decir que en ambas partes entonces tienen la misma masa, ¿ya? En ambos lados está la misma cantidad de masa. ¿Qué sucedería si sacas una bolsa del lado izquierdo de la balanza? Se va a desequilibrar, ¿ya? Porque en el lado izquierdo entonces tendría menos masa que en el derecho. Me va a quedar entonces la parte que tiene más masa hacia abajo y la que tiene menos hacia arriba. Luego dice, ¿qué ocurriría si hubiesen tres bolsas en el lado izquierdo de la balanza? Nuevamente se va a desequilibrar porque tendría mayor masa en el lado izquierdo que en el derecho. Ya entonces nuevamente el lado que está más pesado me quedaría hacia abajo y el que está más liviano hacia arriba. ¿Qué puedes comprobar con esta experiencia? Se puede comprobar entonces que la materia tiene masa, que era lo que nosotros ya habíamos conversado. Luego en la página siguiente tenemos entonces que debíamos leer la siguiente actividad y responder las preguntas. Javier midió en una probeta cierto volumen de un líquido y luego realizó las actividades. Tres actividades. La actividad 1, que era sacar, puso un sacapunta dentro del líquido y observó lo que ocurría. Luego vació completamente el líquido de la fuente y luego el líquido que estaba en la fuente agregó al vaso precipitado y lo calentó hasta que no hubo más líquido en el vaso. ¿Cuánto volumen de líquido hay en la probeta? Y aquí se marca, que nosotros debemos ver la imagen, hasta los 50 ml. ¿Qué ocurrió cuando puse el sacapunta en la probeta? Aumentó el volumen, ya que eso nosotros también lo habíamos visto en semanas anteriores,
porque el sacapunta ocupó un volumen que antes estaba ocupado solamente por el líquido y por eso se desplaza, se ve como que el agua sube, ¿ya? ¿Qué propiedad se puede conocer a partir de la actividad solamente número 1? Que la materia tiene volumen. Dijimos que habían algunos sólidos que nosotros los podíamos medir su volumen a través de esa forma. Luego en la letra D dice la actividad 2, cuando vacío completamente el líquido de la fuente. ¿Cuánto volumen debería ocupar y qué ocurre con la forma líquida? Explica, ocuparía el mismo volumen, pero cambiaría la forma, ¿ya? Los líquidos tienen volumen, pero su forma está definida dependiendo del recipiente en el que esté. Si yo lo vierto en este tazón, entonces va a tener cierto volumen, pero si yo lo tengo, o sea, va a tener cierta forma, pero si yo lo tuviese en una jeringa, tendría otra forma, ¿ya? Pero la cantidad, digamos, es la misma. Luego nos preguntan en la letra E por la actividad número 3, ¿ya? ¿Qué sucedió con el líquido del vaso y por qué crees que pasó? El líquido se evaporó. Eso fue lo que pasó al calentarlo. Esto sucede porque al aumentar la temperatura, el agua pasa de estado líquido al gaseoso, ¿ya? Luego en la letra F dice, si Javier quisiera medir la temperatura del líquido al calentarlo, ¿podría usar un termómetro ambiental? La verdad es que no, ese no le sirve, pues generalmente estos termómetros poseen una graduación que no supera los 50 o 60 grados Celsius. El agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius. Eso es cuando ya está totalmente hirviendo. Entonces no le serviría el termómetro ambiental. En la letra G dice entonces, ¿por qué se podría afirmar que el líquido usado es materia? El líquido usado es materia porque tiene masa y tiene volumen. Nosotros sabemos que esas son las dos características principales, entonces, que podemos saber de un elemento que es materia, ¿ya? Y luego tenemos entonces, explica el instrumento que utilizarías para medir lo que aparece acá en la imagen, ¿ya? Y describe el procedimiento. Aquí entonces estamos usando, para la temperatura del agua, deberíamos usar un termómetro, y es introducir una partecita del termómetro y leer hasta dónde entonces llega la graduación de ese instrumento, hasta qué rayita llega, y yo voy a saber cuánto es entonces lo que mide. Luego, para medir el volumen de un candado, puedo utilizar la probeta, y para eso entonces tendría que medir en una probeta el volumen del líquido, luego introducir el candado y volver a medir, y después calcular la diferencia, que era restar, ya ambos números. Y para la masa del jugo tendría que utilizar entonces la balanza. ¿Cómo lo voy a hacer? Midiendo la masa del vaso lleno de jugo, y después la masa del vaso solo, sin este líquido, y finalmente calcular la diferencia entre ambas, o sea, nuevamente la resta de los dos números, ¿ya? Eso es entonces todo lo que ustedes debían completar en estas páginas. Recuerden reforzar las restas en el caso de la medición de volumen y la medición de masa, y recuerden obviamente el tema de los instrumentos que se van a utilizar para cada uno de ellos y algunos elementos característicos de la materia y sus estados, ¿ya? Así que ojo con eso y sigan repasando. La semana siguiente ya viene el trabajo de refuerzo, así que los invito a continuar repasando. Que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video.